Vamos a dialogar con nuestro siguiente invitado, Francesco Aycar, politólogo, consultor y actualmente director de la encuestadora Norman Pool. ¿Cómo está, Francesco? Buenos días. Buenos días, Alcides. Buenos días, Julio. Y más que todo, pues buenos días a todos los radioescuchas e internet videntes de esta prestigiosa Radio Atalaya. Bueno, yo recordaba cuando trabajaba en el diario Hoy, que cuando me tocaba hacer una entrevista personal, ¿verdad? Y veía pues que mi entrevistado llevaba documentación, yo decía, ahí está la noticia, empecemos. ¿Qué nos va a mostrar con esas hojas que usted tiene? ¿Alguna encuesta sobre la consulta popular, sobre la campaña electoral de la presidencia de la República? ¿Cómo estamos, Francesco? Bueno, yo siempre aprendí, o al menos así me enseñaron, que cuando uno viene a una entrevista, por mucho que sepa uno o poco que sepa uno, tiene que venir armado con información. Definitivamente, pues son datos que los hemos recopilado de encuestadoras colegas y que nos dan pues ciertos resultados en el sentido de que el horizonte que ve el ecuatoriano del Ecuador sigue siendo positivo. O sea, todavía la gestión del señor presidente es valorada de manera positiva. Yo creo que falta mucho para que llegue o baje al 50%, está arriba del 60%. Y yo creo pues que estos números han ido pivoteando. No vamos a decir de que no hay un declive, por supuesto que sí. Tenemos que recordar que cuando tú haces una encuesta, pues la gente te responde conforme a lo que está viendo al momento. Y lamentablemente, pues en estos últimos días, casualmente o providencialmente, antes de una elección, antes de una consulta popular, pues están viendo un embate bastante grave de lo que es el narcoterrorismo o que se asume que es el narcoterrorismo. Y eso de ahí definitivamente va a influir negativamente en la gestión del señor presidente. Tendríamos que ver también pues qué tipo de acciones se van a tomar para reprimir este tipo de cosas y ver pues si él llegaría a repuntar. No creo que le dé el tiempo para repuntar al 80% que lo tuvo hace menos de mes y medio, pero en definitiva o en contexto los números del gobierno aún siguen siendo buenos. O sea, al momento el presidente Noboa tiene un respaldo del 65%, podríamos decir, Francesco. Entre el 60 y 65%, no llega al 70% definitivamente, pero tampoco baja del 60%. Ese porcentaje está más o menos igual al que tiene la fiscal Salazar y las Fuerzas Armadas. Vea, las Fuerzas Armadas están muy superiores. Las Fuerzas Armadas están arriba de un 80%, siempre lo han tenido. De hecho, pues ese es el grupo o el segmento en el cual el ecuatoriano tradicionalmente más ha confiado. Y tengo entendido, no tengo una encuesta propia, pero tengo entendido que o la fiscal ya superó al señor presidente o está muy cercano al señor presidente. Recordemos que al mes de febrero, pues, la gestión del señor presidente superaba en un poco más del 10% a la gestión de la señora fiscal. Tengo entendido al día de hoy que están o muy cercanos o ya ha superado la señora fiscal la gestión en encuestas del señor presidente de la República. Permítame otra pregunta antes de darle paso a mi compañero Julio Ayala. En el tema del presidente, ¿verdad? Que usted dice que está en el 65%. Con el tema del incremento del IVA, punto uno, y con el tema de un bajón en el control de la seguridad, es muy probable que pueda bajar un poco más de ese 65%, Francesco. Es natural, es natural. O sea, insisto, si tú le preguntas hoy día a la gente sobre la gestión del señor presidente, pues a nadie le gusta que te quiten 3 puntos porcentuales del bolsillo y los vas a asumir o los vas a echar la culpa, como se dice vulgarmente, pues al señor presidente. Y eso de ahí pues va a decantar en que descienda un poco la popularidad. Veremos qué se va a hacer en estos días, porque también pues si es que él hace algún tipo de acción como la generó en el 9 y 10 de enero, en el cual pues él estaba también en un declive, pero subió muchísimo cuando hizo el decreto
de seguridad, pues habría que ver qué se hace en estos días o cómo la gente percibe que se está actuando en estos días por la seguridad del país. Sigue siendo la seguridad pues un tema, casi el 60% de la gente considera que ese es el tema primordial en el país, pues, y la gente está muy expectante sobre lo que se hace o sobre lo que se deja de hacer en lo que corresponde a temas de seguridad nacional. Las 9 de la mañana, 15 minutos, 9:15 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el consultor político Francisco Arcay. Vamos con más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Sí, gracias. Don Francesco Aicar, qué gusto de saludarlo. Gracias, igualmente, mi querido Julio. Sí, gracias. Dígame una cosa, Francesco, ¿hasta qué punto lo que está sucediendo en el país, estos escándalos, favorecen o desfavorecen a partidos políticos tradicionales y fuertes, a líderes tradicionales y fuertes? ¿Hasta qué punto esto realmente está destruyendo la imagen? Usted es un hombre muy vinculado al Partido Social Cristiano y va la pregunta fundamentalmente en ese sentido, pero como usted es un buen analista, también nos podría decir qué pasa con RC5. Bueno, RC5 es un partido que tiene una base muy sólida. Estamos hablando en el orden del 32-35%, que haya bajado un punto, 2 puntos, como mucho. O sea, para mí el piso más bajo que tendría RC5 en estos momentos sería el 30%, lo cual te permitirá en una futura elección, y yo mismo quizás me ponga la soga en el cuello, pero yo considero que en una próxima elección RC5 volverá a liderar la Asamblea Nacional. Eh, es un partido ordenado en ese sentido. O sea, en RC5 tú puedes decir y probar lo que absolutamente sea, pero tú serás fiel a tu líder y harás lo que tu líder te diga. Es un partido netamente caudillista, como muchos partidos que han transitado pues, en la democracia nacional, y todavía ellos están en su ola o en su cresta arriba. No veo todavía que estén descendiendo. Yo creo que ellos todavía tienen largo un futuro. Y en el caso, pues, de las acciones que estén sucediendo ahora, yo Perdóname, creo que más... Francesco. Sí. Francesco, perdóname solamente para orientar. Y esto que dices tú de RC5, ¿qué relación tiene con su líder máximo, con Rafael Correa, que aparentemente cada vez se le cierran más las oportunidades de regresar y cada vez aparecen nuevos nexos con el crimen organizado, con la delincuencia, con el delincuente de cuello blanco? ¿Hasta qué punto le afecta a él esto? Porque tú dices que al partido prácticamente no le afecta, pero a él como líder de ese o caudillo de ese partido, ¿cómo lo afecta? A ver, jurídicamente hablando, definitivamente, pues no es bueno para él. Pero aquí no estamos hablando de la parte jurídica, sino de la afectación o desafección que tenga la gente hacia él. La gente hacia él, pues, insisto, en mínimo un 30% sigue creyendo en él. Y ¿Y digan esto lo a qué que se digan debe, el Francesco? señor. ¿Esto a qué se debe? ¿A que a la gente no le importa la corrupción o simple y llanamente que tienen una fe ciega en Correa, por ejemplo? Las dos cosas. Lamentablemente, pues en una medida que se hizo, el tema de corrupción en Ecuador no corresponde ni al 6-7%. Eso es lo que el ecuatoriano percibe, así de sencillo. Tiene otras prioridades y está bien, pues que es la economía familiar, que es ver cómo, que es ver pues que haya seguridad, pero el tema de corrupción les golpea o les representa ni un 6-7%. Y Oiga, y definitivamente en el tema también del la Partido fidelidad, Social Cristiano, que ¿no? usted siempre le está haciendo estudios, ¿qué pasa? Bueno, al Partido Social Cristiano golpea. No vamos a decir que no, no podemos cerrar los ojos ni ponernos una venda, independiente, insisto, pues que usted ya sabe que yo soy desafiliado del Partido Social Cristiano hace más de un año, o bueno, hace casi un año, pero mi tendencia pues siempre seguirá siendo la misma. Decir que eso no golpea al Partido Social Cristiano no es dable. No es dable porque
el electorado del Partido Social Cristiano Independiente, que también tiene pues un electorado muy duro, se va mucho por conceptos o se va mucho por fines ideológicos. Entonces ahí sí lesiona que una persona que estaba vinculada o que está vinculada al Partido Social Cristiano pues esté inmiscuido en temas bastante grandes. O sea, quien diga o quien pretenda decir que esto de aquí no golpeará al Partido Social Cristiano, yo creo que está diciendo lo de corazón, más no por convicción. Pero Y en el definitivamente. caso, y en el caso del líder del Partido Social Cristiano, de Jaime Nebot, por ejemplo, ¿en qué forma lo golpea? Porque indudablemente el señor Muentes era extraordinariamente cercano a Jaime Nebot. Bueno, él es el líder del partido, el abogado Jaime Nebot. Yo creo que los que militamos en el Partido Social Cristiano conocemos al señor Muentes, lo conocemos a Pablo, y como él alguna vez dijo, o sea, uno no tiene por qué negar la amistad a alguien. Si se cometió algún tipo de incorrección, pues estará la justicia quien debe dictaminar lo que se hace o lo que no se hace mal. Pero, por ejemplo, yo no puedo ser responsable de lo que mi hermano, de que mi padre, de que mi tío o de que un amigo haga. Yo soy responsable de mis actos, de lo que yo haga. Entendería pues que el líder máximo del Partido Social Cristiano está en esa posición. O sea, él es responsable de su accionar, de su actuar. Y hasta ahora pues hemos visto algo que vincule o que trate de llegar pues al líder del Partido Social Cristiano. Bueno, Alcides, por favor, continúe con el diálogo. Sí, Francesco, hablemos del tema de la consulta, ¿verdad? Faltan pocos días porque es el 21 de abril, la consulta referéndum. 11 preguntas, muy poca difusión. Por ahí la gente los últimos días dirá, déjame ver para revisar las preguntas. Y esto va a incidir finalmente en el resultado, ¿verdad? También pues hay que tomar en cuenta el apoyo que tiene a través de las encuestas, el apoyo que tiene el presidente, que usted dice que es el 65%. ¿Cómo ve el resultado final de la consulta, considerando que hay muy pocos opositores por ahí, Pachacutic y los correístas que han dicho que no están de acuerdo con 3 o 4 preguntas? ¿Va a ganar la consulta del sí, Francesco? Ve, Alcides, yo creo que una consulta popular está estrechamente ligada a la aceptación o no aceptación de quien la propone. Así de sencillo. Eh, Leí una encuesta de la semana pasada o antepasada, en estos días, y se hablaba de que todas las preguntas estaban arriba del 55% favorable, que es lo correspondiente pues, al nivel de aceptación del señor presidente. Si de aquí al día de las elecciones sucede algo extraordinariamente malo, muy posiblemente eso se va a reflejar en la consulta popular, pues y muy posiblemente muchas preguntas se irían por el no. Esperemos, y le digo, aquí hablo como ecuatoriano común, como ecuatoriano de a pie, esperemos que no suceda absolutamente nada extraordinariamente malo, sino cosas extraordinariamente buenas. Eso es lo que se espera como cualquier ecuatoriano y eso de ahí pues va a pivotear en los resultados positivos de la consulta. Al día de hoy, todas las preguntas ganan. Gana el sí, todas, absolutamente todas, y con un margen por lo menos de 5 o 10% de diferencia. Algún consultor colega suyo decía que en la anterior consulta que hizo el presidente Lazo, donde perdió todas, si hubiese ganado una con el sí, hubiese sido un éxito. Y en el caso de Daniel Noboa, si pierde en una, es un fracaso. ¿Usted está de acuerdo? Totalmente de acuerdo con ese comentario. Ahora, ¿qué es lo que yo también digo? Si el señor Lazo hubiera hecho la consulta popular posterior a su única actividad positiva que fue la vacunación, le aseguro que todas las preguntas ganaban con un 90%. Las preguntas del señor Lazo no eran malas, pero la gente votó en contra del Lazo, no en contra de las preguntas. Aquí no vamos a decir de lo que yo he revisado, no soy abogado, pero algo entiendo y he consultado bastante. Me dicen que las preguntas son
adecuadas que se pudieron haber hecho a través de la Asamblea, pero que en esencia no son malas. Así que aquí vamos a ver un resultado que refleje la aceptación o no aceptación al señor presidente. E insisto, pues al día de hoy, todas las preguntas están con un sí ganando con al menos 5 o 10% de diferencia. Ahora, el resultado electoral de la consulta, referéndum, ¿verdad? Para usted es como una especie de una primaria que debería de ganar el presidente Noboa si es que quiere ser reelegido. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, y yo creo que esa fue la estrategia que se está utilizando y que no está mal. Yo creo que es una medición, una previa medición para el señor presidente, pues para que él tome la decisión final, aunque ya dijo que la había tomado y que se va a ir para la reelección, pero yo creo que estos resultados pues van a clarificar muchísimo para su estrategia de qué es lo que debe hacer para afrontar una próxima posible elección. Como una lógica política, el presidente tiene que ganar la consulta con un margen, diríamos, de 70 en adelante. Porque si gana con un 55%, él debería de pensar mucho antes de ir a la reelección. Quizás ahí no estoy tanto de acuerdo, yo creo, o sea, para el imaginario de la gente es ganaste o perdiste, punto. No tanto 15, 20 puntos, obviamente, pues si tú vas a ganar con 90%, 80%, prácticamente te estás sentando en Carondelet en las próximas elecciones. Pero la gente en ese sentido es muy fría, ganaste o perdiste. Por eso es que yo sí estaba totalmente de acuerdo con lo que anteriormente se dijo. Si pierdes en una, perdiste todas. O si hubieras ganado en una, ganaste todas. En este caso va a ser igual, o sea, él tiene que ganar todas y la gente dentro de su imaginario pues va a sentir como que se está respaldando al presidente y obviamente pues el presidente tendrá que tener su sapiencia para analizar los números, pero es una medición, definitivamente es una medición y los resultados que se den de aquí a 2, 3 domingos, me parece, a él pues lo van a poner nuevamente a pensar e incluso pues yo creo que él tomará muchas decisiones a partir de esos resultados. Francesco, Tipos de accionar, tipos de estrategias pues tendrán que ser modificados o fortificados en el caso de que los resultados pues sean buenos o sean malos. estos actos de corrupción que se están investigando y develando en los casos Metástasis y Purga, ¿verdad? ¿A quién podría afectar o eventualmente a quién podría beneficiar? Bueno, la aceptación de la señora fiscal, insisto, tengo entendido que está muy al borde o quizás ya encima la del señor presidente, está haciendo una buena gestión, yo creo que ella se está dando una gran imagen. El gobierno va cogido de la mano con esto, no vamos a decir que no, no vamos a decir de que esto no lo beneficie. Y de ahí, pues, los involucrados y los respectivos partidos a los cuales los involucrados corresponden, pues, tendrán también su castigo ciudadano. Eso es al menos lo que yo pienso. Francesco, ¿es tan firme la candidatura presidencial de Jan Topic después de lo que está ocurriendo en los casos Metástasis y Purga? Yo creo que el señor Topic va a ser candidato, eso yo estoy totalmente seguro. Mi duda es que el señor Topic sea candidato por el Partido Social Cristiano, no lo sé, no lo sé. Pero que el señor Topic sea candidato, tengo entendido que lo va a hacer, lo ha confirmado, pero insisto, mi duda es si saldría por la tienda social cristiana o por algún otro partido o algún movimiento que se junte alrededor de él. Pero ¿por qué la duda si ya lo anunciaron en la directiva máxima del Partido Social Cristiano que Jan Topic iba a ser candidato? Hay también los rumores de que no va a ser y analizando personalmente creo que él tendría que medir muchas cosas. Él tendría que ver pues si le corresponde seguir por esa línea o no. Personalmente, lo que sí le puedo afirmar es que él va a ser candidato, eso sí, pero no me quisiera adelantar o no quisiera confirmar por qué línea o por qué tendencia partidista el señor Topic iría.
9 de la mañana, 29 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con Francesco Aycara, consultor político. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Gracias, Francesco. Hace un momento analizabas y con mucho criterio que a la población ecuatoriana el tema de la corrupción apenas le afecta en un 6%. 6-7%, así es. 6-7%. ¿A qué se debe eso, Francesco? Tú eres no solamente un estudioso de las estadísticas, sino también un estudioso del por qué. ¿A qué se debe que a la población le importe tan poco esto? ¿Acaso es que todos en alguna medida queremos ser corruptos, admiramos a los corruptos, falta de educación? ¿Qué es lo que pasa para que le demos tan poco valor a un tema que nos asfixia y que es una verdadera metástasis en el país? Vea, Julio, yo no creo que la gente no le interese el tema de corrupción. Te soy sincero, no creo. Pero si tú haces, bueno, o cuando tú haces una encuesta, tú haces una escala de prioridades y les preguntas de estos 10 temas o de estos 10 ítems, por ejemplo, ¿cuál tú crees que es el más importante? Definitivamente, en este momento, pues el Seguridad. 60% de los ecuatorianos te va a decir seguridad. Pero si tú pusieras otro tipo de escalas o dejaras una pregunta abierta, que lamentablemente fue una pregunta abierta, es muy complicada tabularla y por eso nosotros preferimos hacer preguntas cerradas. No es que el tema de corrupción no les interesa, pero tú tienes otra prioridad. O sea, tú como ecuatoriano tienes otra prioridad, estar seguro, tener trabajo, poderle llevar un pan a tu hijo a la casa. Pero no es que tampoco nos divorciamos del tema de corrupción, pero dentro de la categorización interna de los problemas, pues hay otros que son prioritarios. Podemos diferenciar corrupción que genera delincuencia de la propia delincuencia, porque cuando hablamos de delincuencia y de seguridad siempre estamos pensando en esos que dan bala, en los sicarios, en los que asaltan, en los que secuestran, pero no estamos pensando en la corrupción en general, que se roba hasta la esperanza de un país y que por la impunidad hace que crezca la delincuencia. La corrupción es a nivel general, lamentablemente. Yo, ¿qué es lo que digo? Para mí es igual que tú robes $1 que robes $1 billón, sigue siendo un robo, sigue habiendo una corrupción. Pero volvemos a lo mismo, la gente, ¿qué es lo que te dice? Ok, si lo haces, y eso no está bien, definitivamente no está bien. Si lo haces, al menos haz obras para que nos beneficien a nosotros. Por ejemplo, o sea, robó pero hizo obras, eso es está en el imaginario de mucha gente. Robó pero tenemos carreteras, robó pero nos dieron tal cosa. No está bien, pero eso es lo que ve la gente. O sea, volvemos a lo mismo, no es que nos divorciamos del tema de la corrupción, porque que esté en un 7% es alto, habiendo otro tipo de categorías tan grandes como son inseguridad, empleo, salud, economía, pero no está como priorizada dentro del imaginario de nosotros. Yo creo que si a mí me hubieran preguntado, me hubieran hecho esa pregunta, yo también hubiera dicho la seguridad. O sea, no es que a mí el tema de corrupción no me interesa, pero prioritariamente, pues yo creo que el tema de seguridad y de economía es lo que más le impactaría a mi familia en el sentido, pues, de una categoría o de una categorización de problemas dentro de los ecuatorianos, ¿no? ¿Has sentido tú, Francesco, por ejemplo, que se admira la corrupción en muchos sectores? Se admira al delincuente, Sí. se le dice, oye, ese es sabido. Alguna vez me decía un amigo, oye, a fulanito lo pusieron en las aduanas y ya está rico, ahora vive en San Borondón, pero me lo decía como con admiración y con envidia al mismo tiempo. Y entonces Lamentablemente, tengo que decirte que sí. Ahora, de que la sociedad sea la responsable, no lo creo. A veces los medios de comunicación, los que te banalizan, pues las narco
novelas, los que te hacen pues los programas sobre la vida del Chapo, de X, de Y, de Z, tú mismo comienzas a vanagloriar y eso es lo que ve el joven. Entonces, el joven cree que eso es normal y que está bien. Yo creo que debe ser pues algo ya un poco más profundo en el sentido de volver a la ética, de volver a la cívica en los mismos colegios, de volver a fortalecer los valores que se fueron perdiendo a través del tiempo, de volver al respeto a la autoridad, que yo creo que ahí fue el punto de inflexión con la sociedad actual. Cuando se perdió el respeto a la autoridad, pues la sociedad no puede subir, la sociedad se va para abajo y eso es lo que lamentablemente nos está sucediendo. Ahora, de que eso lo vamos a cambiar de hoy día para mañana, imposible. Eso de ahí son, calcularía yo, lustros o décadas, pero en algún momento debemos iniciarlo y comenzar a ver los resultados pues más adelante. Pero lamentablemente a tu pregunta te tendría que decir que sí, porque eso es lo que tú ves todos los días. O sea, las noticias, ves esto. Las novelas, ves esto. Los programas estelares, ves ese tipo de cosas. Entonces, la gente, ¿qué es lo que hace? La gente consume y cree que eso es lo normal o lo tradicional, que lamentablemente no lo es. No debe ser así. Tendrías que hacer algún tipo de estrategia a nivel nacional de comenzar a vender valores, que eso es lo que creo yo que nos falta. A vender valores a través de la educación, pero cuando hablamos de educación, la gente cree que la educación que va a cambiar a las personas es en la escuela, el colegio y en la universidad. La educación verdadera, la educación en valores viene del hogar. Lo que hace la escuela, el colegio y la universidad es reforzar esos valores. Pero aquí Totalmente de acuerdo con usted. Así pero es, Francesco, aquí ni siquiera comenzamos por la educación de escuelas, colegios y universidades. Peor, oiga, alguna vez, Francesco, yo me enamoré de un tema como educador que llamaba Escuela para Padres. Se creó en el Colegio Guayaquil y en las noches se citaba a los padres de familia para conversar con ellos, para indicarles que deberían conversar más con sus hijos, que deberían preocuparse más de ellos, que entendieran lo que es un adolescente, que entendieran lo que es una niñez. Bueno, eso se hizo y fue un éxito. Lamentablemente todo eso se ha perdido. El maestro ahora llega a su sitio de trabajo, da la clase magistral, como ellos le llaman, enseña ciencia y después de eso vira la espalda y se va. No le importa lo que le pasa a los alumnos, no le importa lo que le pasa a la comunidad, no le importa lo que le pasa al país. Simple y llanamente va a hacer lo que prácticamente las autoridades le han dispuesto. Da clases, da instrucción. Y no necesitamos solamente instrucción. La instrucción es buena, pero la formación en esta época es fundamental, ¿o no, mi querido Francesco? Vea, Julio, tan cierto lo que usted dice, que yo me acuerdo que en mi tiempo, cuando el profesor nos daba un palazo, porque lo merecíamos, era el palazo que te daba el profesor y era el palazo que te daban tus padres por la vergüenza de que el profesor haya tenido que darte un palazo. Ahora ya no es así, pues. Tú ahora tocas al alumno, pues, y lamentablemente ese profesor se va preso, pues. O sea, a eso vamos, cuando se pierde el respeto, no digamos el temor, el respeto a la autoridad. Antes yo recuerdo que los padres decían, oiga, al profesor, si es que se porta mal, corríjalo. Ahorita pues corregir, tienes mil cosas encima y, o sea, como profesor estamos hablando, que tampoco pues te convienen y por eso tomas la actitud que tú acabas de decir, Julio, de ir a dar tu clase, a repetir como loro lo que tú sabes o lo que revisaste el día anterior, se lo das a tus alumnos y nos vemos. ¿Por qué? Porque no me puedo involucrar más, porque la ley no me lo permite. En Estados Unidos un profesor ve que un niño se cae, no lo puede tocar. Lamentablemente el chico se cayó, se rompió, pues tú no lo puedes tocar. O sea, a ese tipo de barbaridades hemos llegado y no está bien. O sea, tenemos que también ser conscientes de que tú
en la escuela o colegio, a veces pasas hasta más tiempo que con tus mismos padres. O sea, el entorno de la escuela se convierte en tu familia. Pero si el profesor, que es el que debe liderar esa clase, tiene las manos atadas, ¿qué puedes hacer? O sea, yo también, y usted también, Julio, que fue de los buenos profesores, son cosas que nos tocan pensar. ¿Para qué me voy a involucrar? Para que después pues algún alumno vaya a decir que yo quiero abusar de él. Señores, o sea, también tengo que cubrirme porque ya las cosas han cambiado. Ahora, la vertiginosidad con que vivimos en una sociedad no me permite ahora hacerlo en la escuela de padres. Yo todavía recuerdo en mi colegio, en el Cristóbal Colón, pues había escuela de padres y había una muy buena aceptación, pero ahora es imposible porque todo es rápido, no hay tiempo absolutamente para nada. Tu medio puedes respirar y no vas a ir a gastar 2 o 3 horas en una escuela para padres que mucha gente pues puede decir que no le da ningún tipo de rédito. Lamentablemente la sociedad, la velocidad con la que nos estamos manejando actualmente, pues también nos lleva a que ciertas cosas que antes se la podían hacer de una manera más mesurada, pues ahora no las podamos hacer. Y ya viene más velocidad porque ya se anuncia que nos vamos al 5G. Alcides, por favor. Sí, las 9 de la mañana, 9 de la mañana, 41 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos entrevistando al politólogo, consultor político Francesco Aycar. Le pedimos, Francesco, que nos espere un ratito porque tenemos que cumplir con una pauta comercial, así que ya regresamos. Adelante. La afición con esta música de fondo de Barcelona, que hoy día juega en Chile, con Cobresal a las 5 de la tarde por la Copa Libertadores. Así que están invitados todos para sintonizar Atalaya y poder escuchar las incidencias de este importante partido donde juega el ídolo Barcelona. Bueno, seguimos acá en este diálogo con Francesco Aycar, que es analista Barcelona político, que el próximo politólogo. año cumple 100 años, pero que realmente este año cumple 100 años, porque el Club Barcelona, de lo que tengo entendido por una información histórica que tengo, fue constituido en el año 1924. Ah, mire usted. Bueno, pues entonces hay que preparar al equipo para que celebre. Yo soy melecista, pero no soy egoísta. Y cuando Barcelona celebra, pues por lo menos hay que aplaudir esa celebración, más que nada porque no siempre se cumplen 100 años, pues, estimados amigos. Bueno, mire, le vamos a dar la oportunidad también, ya que lo tenemos ahí en la pantalla, para que se integre a esta entrevista al director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero Mendoza, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días al licenciado Alcides Montilla García, Alcides Ezequiel Montilla y por supuesto también al licenciado Julio Osvaldo Ayala Serra en este martes 2 del mes de abril y por supuesto un gran saludo para nuestro invitado, el máster Francesco Aycar. Bueno, escuchándolos detenidamente y estábamos grabando un programa justamente hace unos minutos por Zoom y pues en ese momento no podíamos estar en la primera entrevista con el doctor Ramiro García, conocido y prestigioso penalista de nuestro medio, sobre todo de la capital de la República. Ahora estamos con Francesco y sumándome a las preguntas, yo no sé, Francesco, si a esta altura hay encuestas, y esto ya te lo preguntaron, pero te lo vuelvo a preguntar, ya sea de otras empresas o que ustedes hayan hecho acá en Guayas respecto a las preguntas de la consulta popular. Mira, la última información que tengo, y gracias por la invitación nuevamente, Andrés, la última información que tengo fue hace 2 o 3 semanas, en las cuales pues todas las preguntas estaban arriba del 55% con el sí. Ahora, eso fue antes de lo que sucedió
o lo que está sucediendo, pues que con mucha casualidad, pues antes de elecciones hay la irrupción del narcoterrorismo dentro del país, pero también pues estamos viendo o estamos esperando a ver qué tipo de acciones el gobierno tome. Pero yo me mantengo que al día de hoy, si es que hoy día fueran las elecciones, todas las preguntas ganarían por el sí. Dígame una cosa, a esta altura, estando 2 del mes de abril, faltan 19 días para la consulta, ¿no le parece que hay bastante apatía y bastante falta de información? Porque no es desinformación, eso es otra cosa, ¿no? Falta de información. O sea, hay muchos problemas como la delincuencia, la subida del IVA, el regreso a clases, los útiles, etcétera, que copan, bueno, ni qué decir los casos metástasis, purga y todo, que copan la atención por encima de la consulta popular. Y yo no sé si eso es bueno o es malo para la consulta, Francesco. La gente tradicionalmente a las consultas populares va a apoyar o no apoyar a quien genere la consulta, en este caso al presidente de la República. Totalmente de acuerdo con lo que usted dice, Andrés. Ahorita pues hay temas que nos embargan mucho más que el tema en sí de la consulta popular. La gente pues irá por el papel, irá por la necesidad pues de los papeles que son para algún tipo de trámites. Y como les digo, aquí la gente votará por el sí si está de acuerdo con el señor Noboa y votará por el no si está en desacuerdo con el señor Noboa. Eso de ahí pues va a pivotear mucho en el resultado. Y esto de aquí también pues sería una medida o una, sí, yo diría que una premedida del señor presidente pues para tomar la decisión que él ya adelantó a decirla que sí va a ser candidato para las próximas elecciones. No hablemos de reelección, porque si es que él llega a ganar las próximas elecciones sería su primera elección, porque este es término de un periodo. Pero yo creo que con esos resultados, pues él tendrá que cambiar estrategias o reforzar estrategias que le hayan dado buenos o malos resultados. Al día de hoy, mi querido Andrés, los resultados están bastante favorables por el sí. Las 9 de la mañana con 52 minutos, 9 con 52 minutos. Estamos en Punto de Vista a través del sistema de emisoras Atalaya. Como bien decía Alcides y Julio, también calentando ambiente para esta tarde en la transmisión de Copa Libertadores que tendremos en el partido de Barcelona, Cobresal, a las 5 p.m. desde Calama. Ahora sí, continuamos con las preguntas del gran maestro de juventudes, licenciado Julio Ayala Serra. Gracias, Andrés. Yo quería preguntarle a mi querido Francesco, ¿qué perspectivas ves de los precandidatos presidenciales? Porque ya aparecen al momento 8 precandidatos que aspiran al sillón presidencial, a estar en Carondelet. Y no sé cuál es tu criterio al respecto, cuáles son los favoritos. Por ahí lo vemos al señor, por ejemplo, Rabascal, al señor Topic, a la candidata de RC5, al actual presidente de la República. Por ahí vemos al señor Granja, también a doña, caray, se me fue el nombre, que fue precandidata a la presidencia por el Partido Social Cristiano. Cristina Reyes. Y que ahora, ajá, sí. Cristina Reyes, también lo vemos al señor Isa. ¿Qué opinión le merece a un estudioso de la política ecuatoriana con sus estadísticas, tantos precandidatos, mi querido Francesco? Lo mismo de siempre, mi querido Julio. Yo creo que va a haber pues 4 o 5 candidatos que van a estar arriba del 10 o el 12%. Habrá pues un par de candidatos que estén arriba del 15%. Habrán muchos candidatos que no lleguen ni al 5%, algo normal y tradicional. ¿Qué es lo que yo pienso? Que va a haber segunda vuelta. Y yo al día de hoy consideraría que la segunda vuelta sería el candidato del correísmo, sea cual fuere. No sé cuál es
no han especificado. Habría que ver también si el señor Rabascal, la función de él es presionar para él ser el candidato por RC5, o definitivamente iría por Centro Democrático, que también es un partido a nivel nacional que tiene su injerencia bastante interesante. Y ¿Qué la segunda perspectiva vuelta le sería ves, con el Francesco? candidato del gobierno. Francesco, perdóname, Dígame. ¿qué perspectivas le ves al señor Issa? Ninguna. Ninguna. ¿Por qué razón? Porque tradicionalmente se ha visto pues que aquí en Ecuador eh, ah, te gusta la mano dura, definitivamente es así, por lo menos en Guayas, en Guayaquil, hemos estado acostumbrados a líderes que tengan mano dura, pero no vamos a comparar pues la mano dura con el vandalismo. Y el señor Issa pues está orientado netamente al vandalismo y a la destrucción. Eso al ecuatoriano no le gusta. Al ecuatoriano no le gusta destruir, al ecuatoriano le gusta construir. No creo que el señor Issa, pues yo creo que él estará dentro del grupo que no va a llegar al 10%. Eso estoy totalmente claro. ¿Otto Sonnenholder tendría posibilidades, perspectivas? Yo creo que es un buen candidato. Yo creo que es de los que pudiera superar el 10%. Tendría que trabajar y el tiempo o sea, no le es tan afín, porque estamos hablando de que ya estamos a menos de un año de las elecciones, pero el señor Sonnenholder considero que es un buen candidato y pudiera pelear. RC5 debería insistir en doña Luisa González. Vea, ahí, mi querido Julio, la gente no vota por el candidato, vota por su líder. El candidato que ponga el señor Correa, pues estará en segunda vuelta y muy posiblemente gane la primera vuelta. Pero no creo que en segunda vuelta vayan a ganar. Eso también lo digo. Yo creo que, como fue en esta última elección, y eh, lo dije también yo 45 días antes de la primera vuelta, yo creo que quien vaya con el correísmo ganará la elección en segunda vuelta. El señor Pedro Granja, que pidió que le escupan la cara si es que era candidato a la presidencia, ¿usted cree que se lanzará o le escupirán la cara? Le soy sincero y lo digo con un poco de vergüenza. No sé quién es el señor Granja. Dentro de mi imaginario, no. O sea, en una encuesta anterior también me preguntaron por él, pero no lo encasillo. No lo encasillo al señor Granja. ¿Y doña Cristina Reyes, que perteneció a las filas del Partido Social Cristiano? Yo creo que Cristina es una buena candidata, una persona de temple, eh, pudiera estar en la contienda. Pero yo me mantengo. Va a haber pues un bloque de que no llegue a 5%, va a haber un bloque que no llegue a 10%, va a haber pues dos que punteen, que yo creo que va a ser el candidato de gobierno y el candidato que ponga RC5. De ahí pues quizás los siguientes a esos dos pudiéramos estar hablando de la señora Reyes, pudiéramos estar hablando del señor Sonnenholder, si es que se toma la decisión de hacerlo, pudiéramos estar hablando del señor Topi. Pero al día de hoy yo me mantengo que va a haber una segunda vuelta, y la segunda vuelta va a ser pues el correísmo con el candidato de gobierno. Y en segunda vuelta, tentativamente, ganaría el candidato de gobierno. Una cosa, Al día de hoy. Al día de hoy. Una cosa, Francesco, conocí que en el Partido Social Cristiano se mueven otras frutas. Por ejemplo, a los Estados Unidos se ha ido gente a hacer campaña por la posible candidatura del actual presidente de la Asamblea como candidato presidencial. ¿Eso qué significa? ¿Que la candidatura del señor Topic no es segura? Es lo que hablábamos hace un rato, mi querido Julio. Yo creo que el señor Topic es un muy buen candidato, no vamos a decir que no, pero dudaría, o habría que ver pues si él va a ir con la tendencia social cristiana o no. El señor presidente del Congreso, el señor Kronfle, pues tiene una buena imagen, lo molestan mucho que es un candidato o que es un asambleísta viajero, pero le digo algo también, números que tengo aquí en mis manos. El señor, o la presidencia del señor Kronfle subió
En algún momento la Asamblea tenía 8.6 de agrado y está por arriba del 40% actualmente en menos de un año. Entonces, no vamos a decir de que el señor Cronfle no tiene pues una buena línea. Alcides, continúe, por favor. Francesco, los temas de corrupción, metástasis y purga afectarán al final la votación para presidente. En lo que es gobierno, yo creo que positivamente. En lo que es los partidos a los cuales pertenecieron o están involucrados, los involucrados, creo que descendentemente los golpearán. Pero no al punto de que puedan perder, no al punto de que en el caso del correísmo pueda perder la posibilidad de entrar en primera vuelta para ir a la segunda. Volvemos a lo mismo. Yo creo que el correísmo es un voto ordenado. No creo que tenga un piso mínimo del 30% y con 30% dentro de nuestro país tienes garantizado una segunda vuelta electoral. Francesco, ante la probabilidad, porque en política nunca se puede descartar nada, ante la probabilidad de que Diana Salazar sea candidata presidencial, en este momento ella ganaría de largo las elecciones. Al día de hoy sí, y yo diría que posiblemente en primera vuelta. Ah, caray. Lo que pasa es que ella ha dicho que no quiere ser candidata, pues no. Así es. Nunca un candidato tiene que revelar que va a ser candidato. Por lo menos a veces dejar ese en vilo, esa duda es interesante. Se ha escuchado bastante el tema de que la doctora Salazar pudiera ser candidata. Ahora la gente la está identificando pues con el tema de fiscalía y lo está haciendo bastante bien. Francesco, el escenario actual, ¿verdad?, del país, con todo lo que tiene que ver con corrupción, metástasis, purga, inseguridad, crisis económica, falta de empleo, manejo errático de la política internacional, déficit presupuestarios, atrasos en el presupuesto. Con todo ese escenario, ¿podría aparecer algún elemento político nuevo, fresco, con buenas ideas, lo que se llama un outsider? ¿O usted cree que con todos los que tenemos ya que hemos nombrado de candidatos presidenciales, ahí nos vamos a quedar? Vea, yo creo que todavía sigue siendo el outsider de la política el señor Noboa. Aunque fue asambleísta, pero él corrió como un outsider y le fue bien en esta elección. Y obviamente, pues si es que hace las cosas bien, pues pudiera seguirse manteniendo. Pero en cuestión a tiempo, estamos hablando de que estamos a menos de un año de una elección, para que salga un outsider, pues habría que ver o habría que existir algún tipo de coyuntura demasiado fuerte para que en menos de un año, pues, se te capitalice un líder que pudiera llegar, o sea, que pudiera llegar a tomar algún tipo de decisión en una elección del próximo año. Sinceramente, yo creo que con los outsiders que tenemos ahora nos quedaríamos o no creo que habría un nuevo nicho para un nuevo outsider, quizás para un candidato que se vaya promocionando para una futura elección, sí, pero no creo que impacte tanto en el resultado final de la próxima elección. La última pregunta de mi parte, Henry Cucalón, ¿cómo lo ve? Yo lo conozco a Henry. Henry es una persona para mí brillante, pero a veces la brillantez no se reproduce en votos. Eh, yo creo que es un buen candidato, pero habría que ver a quién o con quién estaría. Él sale pues de las filas de un gobierno que terminó muy mal y ese estigma y ese peso pues definitivamente quieras o no quieras lo vas a tener que cargar. Gracias, Francesco. Ingeniero Mendoza, usted continúe. Gracias, don Alcides. Una consulta final al máster Francesco Aycar, nuestro amigo, a quien le agradezco por estar acá. Y desde ya queda invitado para el día 21 Encantado. de abril, es decir, el día domingo 21 de abril de las elecciones, realmente consulta popular, pero es una elección, se vota. Es una elección popular. Es una elección popular, ¿no? En el caso de
un candidato o candidata que realmente aglutine o represente, sería quizás la definición, a todo el anticorreísmo que existe, ¿no? O sea, un anticorreísta duro, tipo Fernando Villavicencio, o tipo como fue Guillermo Lasso en el 2021. Hasta ahora no hay ese candidato o candidata que aparezca, y de todas maneras ahí hay un nicho. Claro, En el anticorreísmo duro, porque hay otras personas que al final dicen entre el correísta y el no correísta, voto por el no correísta en la segunda vuelta, pero son gente más bien que está en la mitad, pero el anticorreísmo duro debe ser un 20% por lo menos. Eh, Habría que esperar a un candidato o candidata bueno, eso, mi querido Andrés, es lo que representaba, como usted dice, el señor Villavicencio. Él tenía, pues no podíamos decir que él era un outsider, porque definitivamente él estuvo mucho tiempo en política, quizás no en política popular, pero estuvo mucho tiempo en política. Pero igual se sabía que el señor Villavicencio no iba a llegar a una segunda vuelta. Definitivamente ibas a representar un nicho entre el 10 y el 15%, que sigue siendo bueno, y que claro, te permite tener un bloque sólido en la asamblea, como se dio ahora, obviamente. construye y se Exactamente. dividieron después. Bueno, obviamente también subió mucho por lo que lamentablemente sucedió. Ah, claro, ¿Sí? claro. También subió mucho por el terrible Yo asesinato. recuerdo, por ejemplo, que en Guayaquil, en el distrito 1, que yo me afinqué bastante, a mí me salió que definitivamente Construye, antes de que suceda lo que suceda, iban a tener su asambleísta. O sea, ellos estaban bien, pero no creo que se le permita estar en una segunda vuelta. Que esté en un tercer, cuarto puesto, que es lo que se esperaba del señor Villavicencio, pues es lo que pudiera suceder, pero en definitiva, ese nicho del 15-20% de anticorreístas existe. También existe, lamentablemente para muchos, el nicho del correísmo, que está entre el 30 y 35%, También que existe. nadie lo baja. Y eso te permite en nuestra política estar en segunda vuelta y te puede permitir estar liderando la futura asamblea. Claro que sí. Es verdad. También para el tema legislativo es sumamente trascendente, ¿no? Y sabemos pues que es el primer poder político del país. Eh, y por otro lado, con legisladores, con el presidente de la República. Entonces, esa parte es sustancial, A ¿no? veces la gente piensa solamente en la presidencia, pero hay que pensar en todas las aristas. Yo lo dije en alguna ocasión y me ratifico, o sea, a veces son las cosas que uno espera equivocarse, pero lamentablemente no son así. Yo creo que la próxima legislatura pues va a ser liderada por gente afín al Correy. Mira, interesante. O sea, que volverán a tener ellos el bloque, si bien no el de mayoría, porque casi es de mayoría absoluta, me Sí, refiero, casi es imposible con este sistema de Webster, ¿no? definitivamente no se puede, No se puede. pero Entonces, no van a pero dejar de tener más de 40 de 40 asambleas, que sigue siendo pues un valor muy fuerte muy fuerte. Y les permite siempre estar en el manejo. en el manejo, ¿no? Digamos en el teje y maneje. Sin manejo, ¿no? Manejo administrativo. Administrativo, sí. A veces Y de las conversaciones, ¿no? a veces la palabra manejar está mal vista, pero señores, el manejo administrativo es así. O sea, la parte administrativa va a ser manejada por el partido que tenga pues más representantes, y yo considero que este partido político RC5 o RC5 y aliado, o como quieras llamarlo, pues van a tener una muy buena representación. Muy bien, estimado Francesco. No, mejor dicho, no le digo mi estimado, porque ya don Julio nos dijo ayer que mi estimado es uno de los alias del caso Metástasis, así Así que es. le voy a decir mi apreciado amigo, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí presente en los estudios del Sistema de Emisoras Atalaya. En otras ocasiones lo hemos tenido vía Zoom, así que realmente un agrado que esté acá, Francesco, ¿eh? Y aceptada su invitación para el día de las elecciones. 21 de abril, es decir, en 19 días. Listo.
Nos vamos a la pausa y regresamos.